Hola, buen día a todos. Vamos a hablar del examen general de orina. El examen general de orina es una prueba de mucha utilidad en el diagnóstico clínico, porque esta prueba es muy fácil de aplicar y es de muy bajo costo, además de que nos brinda una gran cantidad de información sobre el paciente sospechoso. En esta prueba, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, se tiene que recolectar la muestra de orina del paciente sospechoso. En este caso, se recomienda que la muestra de orina sea la primera de la mañana. ¿Por qué? Porque se le da oportunidad a la orina de que se concentre durante toda la noche para que no haya falsos positivos o falsos negativos en esta prueba. Además, después de que se toma la muestra de orina, se recomienda que no pase un lapso mayor a 2 horas para ser procesada dicha muestra para que los componentes que están ahí en la orina, que se quieren detectar, no se oxiden, se descompongan, etc. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer una vez recolectada la muestra de orina? En el video de los detalles técnicos, pues ven qué es lo que se tiene que hacer en el laboratorio, pero se tiene que además ir recopilando un informe sobre lo que se tiene que evaluar. ¿Qué es lo que se tiene que evaluar? Primero se tiene que hacer una evaluación macroscópica. ¿Qué es esta evaluación macroscópica? Pues lo que tú puedes ver con tus propios ojos. Llega la muestra de orina. Previamente se tiene que decir que cada laboratorio que procese la muestra de orina tiene que tener un proceso de etiquetado, de ser proveedor en algunos casos de los frascos adecuados para los pacientes. Tal vez ustedes se hayan hecho un examen general de orina y se habrán dado cuenta que algunos laboratorios te regalan el frasco estéril, que te lo regalan incluso ya con la etiqueta, con un código de barras para identificarte. Entonces, depende del laboratorio donde te hagas tu examen general de orina, tendrán un protocolo para el etiquetado y manejo correcto de las muestras. No es ningún secreto que existen algunos laboratorios que no cumplen este protocolo y que hay personas que llevan la orina en frascos de mayonesa, frascos de Gerber reciclados y así les reciben la muestra. Eso, de acuerdo a los protocolos de aseguramiento de la calidad, es un procedimiento incorrecto y que se debería de corregir. Entonces, suponiendo que eso no sea un problema, llega la muestra al laboratorio y ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer una evaluación macroscópica. ¿Qué se evalúa en la evaluación macroscópica? Se evalúa el color, el aspecto y el olor. El color de la orina normalmente tiene que ser entre amarillo ámbar. Aunque una persona no se dedique al diagnóstico clínico, tener una variación anormal en el color de la orina, como las que vemos ahí en esa paleta de colores, te va a indicar que algo anda mal. Por ejemplo, pueden ver ustedes que la orina puede tornarse transparente, color rosado, marrón, naranja, verde, negra, azul, etcétera. En este caso, como les decía, aunque una persona no se dedique al diagnóstico y ve que su orina es color verde, por default, esa persona sabrá que algo no anda bien. Entonces, aquí en este caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que ir anotando todo para entregarlo como un informe de resultado de laboratorio y a partir de todos los datos recabados, hacer un probable diagnóstico. Entonces, aquí en este caso, ¿qué pasa de acuerdo a las variaciones de colores? Pueden ver ustedes ahí en esa paleta de colores que, por ejemplo, un color rosado o rojo pudiera deberse a que hay una hemorragia, una lesión, a algunos alimentos, medicamentos, etc. Tener un color en la orina y solamente con ese color tratar de, por así decirlo, intentar diagnosticar o adivinar por qué se está originando ese color, va a ser muy difícil. Se tienen que ir recopilando todos los datos para darle una orientación más precisa al médico. Entonces, primero se ve la muestra de orina y se anota el color que tenga. Después se va a evaluar su aspecto. El aspecto de la orina debe ser un aspecto limpio. Si tú la ves a contraluz, tiene que ser un líquido el cual pueda la luz atravesar a través de él. En este caso, las orinas patológicas pueden tener solutos disueltos y su aspecto ya no será limpio, será un aspecto que se denomina turbio.
Si el aspecto es turbio o con espuma, que normalmente no debería tener espuma la orina, se debe de anotar eso. Pueden ver en las muestras, conforme van aumentando de número, el aspecto es cada vez más turbio, a diferencia de la muestra 1, que es una muestra transparente por la cual puede pasar la luz sin problema. El tercer aspecto de la evaluación macroscópica, es el olor. La orina tiene un olor característico que nosotros ya conocemos, que se debe a la urea que contiene la orina. Y aquí en este caso, por ejemplo, si la orina tiene un olor fétido, pues obviamente, aunque no te dediques al diagnóstico, sabrás que algo anda mal. Entonces, en la evaluación macroscópica se tiene que anotar color, aspecto y olor. Después de hacer una evaluación macroscópica, se hace un examen químico que se hará con una tira reactiva. La tira reactiva contiene almohadillas que son sensibles a un cambio de coloración si detectan el componente para el cual están diseñadas. Entonces, en este caso, normalmente ustedes encontrarán tiras reactivas que tienen 10 parámetros tradicionales. Ya hay tiras más nuevas que tienen 11, 12 o 13 parámetros. ¿Qué indican estos parámetros? Pues estos parámetros, a través de una reacción, cuando encuentran el componente buscado, cambiarán su coloración para indicarte la concentración en la cual se encuentra el reactivo que se está buscando. Entonces, ¿cuáles son los 10 parámetros principales? Los 10 parámetros principales los pueden ver ustedes ahí en varios idiomas. Uno de los parámetros principales son leucocitos, otro nitritos, urobilinógeno, proteínas, pH, sangre, que lo pueden encontrar también como hemoglobina o como eritrocitos, la densidad, que también la pueden encontrar como gravedad específica, cetonas, que los pueden encontrar como cuerpos cetónicos, bilirrubina y glucosa. Estos son los 10 parámetros principales. Hay tiras más nuevas que incluyen también una reacción de ácido ascórbico, otras de microalbúmina, otras de creatinina, pero para cumplir los parámetros de calidad, estas son las 10 reacciones obligatorias. ¿Qué nos indica cada reacción? Por ejemplo, vamos a ir de una por una. En este caso, empezamos con la glucosa. En el video de los detalles técnicos van a ver ustedes que se tiene que sumergir la tira en orina, esperar un determinado tiempo, que en algunos casos las tiras reactivas hay unas que ya no tienen tiempo límite, son las más nuevas, pero las tradicionales varían de 30, 60, 120 segundos para realizar la reacción. Entonces, la que está aquí abajo, la primera, dice glucosa. Pueden ver ustedes ahí que en la primera fila viene el valor normal. El valor normal de la glucosa es negativo. No tiene que salir glucosa en la orina. ¿Por qué? Porque la glucosa, cuando llega ahí al glomérulo, se filtra, pero se tiene que reabsorber. Entonces, cuando se supera la capacidad de reabsorción de la glucosa, quiere decir que el paciente ya tiene hiperglucemia y ha sobrepasado por mucho la capacidad de filtración glomerular y reabsorción de 120 mililitros sobre minuto. Entonces, una persona hiperglucémica, que normalmente será diabético, su capacidad de reabsorción ahí en los túbulos renales no podrá con tanta glucosa y vas a terminar orinando glucosa. Ahí en ese caso, recuerden que el valor tiene que ser el normal negativo. Si una persona está ya excretando glucosa en su orina, probablemente tenga algún problema como diabetes que le esté causando una hiperglucemia. De hecho, esta es la prueba de diagnóstico, por así decirlo, quizá más antigua, que en los pacientes diabéticos, los alquimistas antiguos probaban la orina y sabía dulce porque estaba ya excretando glucosa. Entonces, la glucosa normalmente tiene que ser negativa y si no lo es, pues ahí te dirán el valor de glucosa que aproximadamente estás excretando y normalmente se asocia a una hiperglucemia sistémica. Luego viene la almohadilla de bilirrubina. La bilirrubina, aquí en este caso pueden ver ustedes el parámetro que tiene que ser como normal es negativo. La bilirrubina no tiene que aparecer en la orina. ¿Qué pasa si a una persona le aparece
la bilirrubina en la orina. Bien, aquí en este caso la bilirrubina va a ser un marcador que nos va a indicar que existen por ahí algunas patologías hepatobiliares, que ahí el sistema hepatobiliar anda mal y si no tenemos ese resultado negativo, quiere decir que el sistema hepatobiliar está fallando. Luego vamos con el tercer parámetro, después de la bilirrubina, que dice cetonas o cuerpos cetónicos. El parámetro normal es negativo, no tiene que haber cetonas en la orina. Si hay cetonas, quiere decir que se están generando cuerpos cetónicos porque hay alteración en el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, esto es común que haya cuerpos cetónicos en ayunos prolongados o en pacientes diabéticos descompensados. El cuarto parámetro que viene ahí arriba de cuerpos cetónicos es la densidad. La orina tiene que tener un valor de densidad o gravedad específica, que ahí lo especifica como SG, en inglés Specific Gravity, de 1. Aquí en este caso, pues que la orina esté más concentrada, que tenga una mayor densidad, nos va a indicar, sobre todo en algunos casos, que el paciente pudiera tener por ahí un grado severo de deshidratación o en algunos casos algunos problemas renales cuando hay variaciones en la densidad. Luego el siguiente parámetro que viene ahí es sangre, que lo pueden encontrar en otras tiras reactivas como hemoglobina o eritrocitos. La orina no tiene que tener sangre, la sangre tiene que ser negativa, entonces si hay sangre positiva habría que ver la cantidad, pero las causas son diversas. Puede traer, por ejemplo, la persona por ahí una lesión, puede traer litiasis renal, hay una piedrita que está lastimando los ureteros y está haciendo que la persona sangre en la orina, puede ser incluso un signo de cáncer. Entonces es una información muy variada, pero lo normal es que no haya sangre en la orina. El siguiente parámetro es el pH. El pH de la orina es muy variable, normalmente tiene que andar entre las 5 o 6 unidades y se asocia en este caso un pH muy alcalino con algunos procesos infecciosos, con alcalosis metabólica, etcétera, y que en este caso este pH será indicativo también que hay alguna intoxicación por medicamentos, algunas infecciones, etcétera, y tiene que estar en el parámetro normal el pH de la orina. De hecho, es un parámetro que no es a veces tan significativo porque nosotros en nuestro organismo hacemos variaciones del pH de la orina sin darnos cuenta, totalmente asintomáticas, de 4 a 7.5 y no pasa nada, son totalmente normales. Pero, por ejemplo, una persona que ya está generando demasiado ácido úrico, el pH de su orina estará sumamente ácido. Luego el siguiente parámetro son proteínas. Proteínas no tiene que haber en la orina. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, en el caso de la filtración glomerular, las proteínas no se filtran por su peso molecular y por su carga. Si una persona está empezando a orinar proteínas, quiere decir que empezó a filtrar proteínas y hay daño en el glomérulo. Entonces, filtrar proteínas quiere decir que hay un daño renal que puede ir desde una pequeña infección hasta ya indicios de insuficiencia renal. La siguiente almohadilla, la siguiente reacción es urobilinógeno. El urobilinógeno tiene que estar en cantidades muy pequeñas. 0.1 ahí se marca como normal. En este caso, si hay bastante urobilinógeno, el urobilinógeno nos marca que hay un problema en la sección hepatocelular. El urobilinógeno y la bilirrubina son marcadores similares, nada más que te dicen dónde está el problema. Por ejemplo, si el urobilinógeno anda alto, el problema está en la sección hepatocelular y con la bilirrubina el problema está en la sección hepatobiliar. Entonces, aquí en este caso te sirven para identificar más o menos en qué sección está el problema. La siguiente almohadilla son los nitritos. Los nitritos tienen que ser negativos, no tiene que haber en la orina. Y aquí en este caso, si hay nitritos positivos, te indica que hay bacterias en la orina y probablemente una infección bacteriana. En este caso, hay bacterias que tienen la capacidad de reducir los nitratos a nitritos. Entonces,
por así decirlo, los nitritos serían los desechos que dejan las bacterias, o sea, la huella que dejaron en su paso por la orina. Entonces, nitritos positivo normalmente se asocia con una infección bacteriana y se confirma en algunos casos con la última almohadilla, que es la de leucocitos. Si tienes nitritos y leucocitos positivos, quiere decir que hay leucocitos en la orina que acudieron ahí como respuesta inmune, y en este caso, pues el diagnóstico será una infección bacteriana. No necesariamente los leucocitos positivos se asocian a una infección bacteriana. Hay bacterias que no tienen la capacidad reductora de nitratos a nitritos y que no te van a dar positivo los nitritos, aunque tengas infección bacteriana. Pero, por ejemplo, te pueden dar positivos los leucocitos en un proceso inflamatorio, porque recuerden que en el proceso inflamatorio los leucocitos también acuden como reclutación en la respuesta de ese proceso. Entonces, leucocitos positivos pueden estar en una infección, sobre todo si salen leucocitos y nitritos, y en una inflamación si solamente salen, un proceso inflamatorio, los leucocitos positivos. Entonces se interpreta, y si ustedes se han hecho un examen general de orina, pues pueden ver que te dan el resultado en lista con lo que sacaste en cada uno de estos procesos. ¿Y qué se hace después? En el video de los detalles técnicos van a ver que se centrifuga la muestra y se obtiene un sedimento urinario que se resuspende y se tiñe con el colorante de Stenheimer-Malvin y se lleva a observación microscópica. ¿Qué se busca en este caso en la observación microscópica? Se buscan anormalidades y que sobre todo coincida con lo que te salió en la tira. ¿Cuáles son las anormalidades? Por ejemplo, se considera hematuria si tú en una muestra de orina ves más de 3 eritrocitos por campo. En este caso se considera proteinuria si hay más de 150 miligramos de proteínas en 24 horas. Se considera leucocituria si tú tienes más de 5 leucocitos por campo, y si observas bacterias también ahí será bacteriuria, la cual puede ser incluso hasta asintomática, porque la orina no debe de tener bacterias porque es estéril. Entonces, aquí en este caso, pues hay una amplia gama de cosas que se pueden encontrar en la orina de los pacientes y todo dependerá de lo que se haya detectado en la tira reactiva. Por ejemplo, si tú tuviste leucocitos positivos y vas y observas en el microscopio y no hay leucocituria, tienes que checar tus tiras porque probablemente algo anda mal, o tienes que checar tu sedimento porque si tú te salió leucocitos positivos con un valor muy alto pero en el microscopio no los observas, entonces quiere decir que algo pasa. Ahí tienes que empatar los resultados. Por ejemplo, si te salió sangre, eritrocitos positivos en la tira reactiva y tú no observas ningún eritrocito en tu sedimento en el microscopio, pues también hay que checar qué es lo que pasó. Por ejemplo, si tú tienes nitritos positivo y al llevar al microscopio no observas las bacterias, es una anomalía. O sea, deberías de confirmar lo que está como resultado en la tira. Por ejemplo, te salieron nitritos positivo, tú debes de esperar que vas a observar bacterias. Te salieron leucocitos positivos, tú debes de esperar que se observen leucocitos. Entonces, es una amplia variedad de cosas las que se pueden observar, cristales, filamentos, bacterias, etcétera, pero todo dependerá del previo análisis en la tira reactiva que tenga ahí el paciente. Por ejemplo, si tiene ahí proteínas positivas, algo de ya daño renal, se van a observar algunos tipos de células, etcétera. Pero aquí en este caso, pues lo importante, que es lo que debemos de resaltar, es que esta prueba del examen general de orina no te da un diagnóstico final, solamente te da un indicio, porque por ejemplo, si tú sacaste en el examen general de orina sangre positiva, las causas son múltiples, pero aquí en este caso le das una orientación al médico sobre cuál pudiera ser la patología que está causando las molestias que el paciente presenta. Entonces, el examen general de orina, pues obviamente se tiene que hacer varias veces para que sea una técnica que domines. Esto es solamente pues una introducción. Entonces, gracias por su atención y adiós.